Ya, muy buenos días. Hace tiempo que no los veía, qué bueno verlos que están súper bien. Hoy día vamos a hablar un poco de lo que hacemos en el hospital principalmente y en la UTO. Han cambiado algunas cosas y se han mejorado varias, así que les quiero mostrar diferentes casos con muy buenos resultados. Primero vamos a dividir la presentación en dos. La primera parte es reparación de defectos sintomáticos del iris nativo. Y la segunda parte es la implantación de dispositivos intraoculares de forma más definitiva. Bueno, primero clasificar un poco los defectos iridianos según la anatomía, cuando son de espesor completo, y cuando tienen solo un defecto en el epitelio pigmentario que se puede ver en el recuadro inferior, donde se puede ver la áptica y el lente, y que generan muchos síntomas visuales. Según la complicación funcional, podríamos tener una disfunción del esfínter pupilar cuando hay una pupila midriática atónica, o un defecto parcial, y finalmente cuando hay una desinserción de la raíz del iris, que es la iridodiálisis. Es muy importante en la evaluación preoperatoria que examinemos los pacientes pre y post dilatación farmacológica, aplicando una retroiluminación donde quedan en evidencia este efecto que les mostré del epitelio pigmentario. Y para plantear la reparación es muy importante considerar el número de horas comprometidas. Menos de 3 horas tenemos esta reparación primaria con suturas, más de 3 horas considerar una prótesis parcial o total. Hay que usar y examinar con gonioscopio. Nos permite ver los defectos del iris periférico, cómo está el ángulo, y el tejido adyacente que nos va a permitir reparar de una mejor forma las lesiones. Los defectos del iris están muy asociados a glaucoma. Siempre hay que pensar que después que se va a reparar un defecto grande, va a venir una válvula, lo más probable, y tener ahí a mano al cirujano de glaucoma. Es mucho más frecuente los traumas contusos, entre un 30 a un 50%. Además tienen otras comorbilidades que son como cicatrices corneales, patologías vitreoretinales, desgarro, desprendimientos de retina, hemorragias vítreas, entre otras. Lo que queremos arreglar son las consecuencias de esta pérdida de tejido iridiano, una disminución de la agudeza visual, los defectos estructurales que claramente se notan, y los defectos funcionales que nos provocan fotofobia, diplopia monocular y los defectos cosméticos. Tenemos dos herramientas principales. Antes la principal era el ProLens 10.0, que es una sutura inerte, fácil de usar en el intraocular. Tenemos dos tipos. El CTC6L es mejor por el tipo de filo que permite pasar mejor a través del espesor total del iris y salir a través del limbo. Sin embargo, se ha visto que este problema, si bien nos ha ayudado mucho a través de estos últimos años, tiene una degradación, no pierde la fuerza tensil, pero sí el material se degrada, y se habían visto que los lentes o lo que arregláramos se soltaban o reaparecían los defectos iridianos. Por lo que esta sutura, si bien se sigue usando, se ha planteado mejor usar un problema nuevo que da mayor tiempo de durabilidad. El periodo de degradación que está escrito entre 7 y 14 años. ¿Ya? Y nuestra nueva arma, el Gorotex, que es una sutura nueva, que se ocupa para otro tipo de cirugía, que es inerte a todos los rangos de pH, que es fácil de maniobrar, y que se mejoró su fuerza tensil, no está aprobado sí, para el uso intraocular, pero nosotros la hemos ocupado con muy buenos resultados. Muy importante para todos los que se dedican a la reconstrucción del segmento anterior, conocer el nudo deslizante de Zipser, que se escribió en 1993-94. Es un nudo
que permite arreglar cosas dentro del ojo, pero anudando desde afuera a través de dos paracentesis. Ahí les voy a mostrar unos videos para que quede un poquito más claro. Permiten menos daño colateral a mi forma de ver y reparar cosas un poco más complejas. Este es un video donde todavía no corre, es para mostrarles para contarles lo que vamos a ver. Se ve un defecto focal de espesor total del iris. Y vemos que con un microforceps estamos probando el tejido adyacente, luego a través de una paracentesis pasamos el problema 10-0, primero con el espesor total proximal y después el distal, salimos a través del limbo, también se puede salir a través de una paracentesis con una cánula de viscoelástico, que creo que es lo más correcto porque es más fácil y uno no queda agarrado a veces en las fibras de la córnea. Después con un Kuglen agarramos el extremo distal de la sutura y generamos un loop para luego anudar sobre la hebra del loop que tracciona o que pasó a través de los extremos del iris. Luego aplicamos tensión y vemos cómo se va cerrando el defecto. Luego lo volvemos a repetir, aplicamos la sutura 2-1-1 y repetimos el procedimiento todas las veces que sea necesario con el fin de cerrar el defecto. Y queda bastante bien. Este es un paciente lauto muy similar. Se ve un poco más alterado el ojo, tiene una corectopia traumática. Aquí partimos de una manera diferente, hicimos una paracentesis y aplicamos con un monopolar empezamos a quemar algunas partes del iris, primero cerca del defecto, después en la media periferia, y vemos cómo la pupila se va retrayendo y se va liberando el eje visual. Eso lo hicimos con un monopolar. Liberamos el eje pupilar, el eje visual. Y luego a través de una paracentesis con nuestro Prolén 10-0, cerramos el defecto con el nudo de Zipser, pasamos por el extremo proximal, espesor total, luego el distal y anudamos generando el asa. Ahí con un Kuglen traccionamos el extremo distal, generamos el asa, siempre anudar en el asa que tracciona el iris, hacemos 2-1-1 en un sentido, 2 en un sentido, después 1 en otro sentido, después otro en otro sentido, y traccionamos y vemos que el nudo se introduce a la cámara anterior y cómo se va cerrando el defecto. Luego lo volvemos a repetir. Vemos cómo se va cerrando. Y volvemos a reposicionar la pupila con ayuda del coagulador para agrandarla un poquito más y liberar el eje visual. Y así estaba. Así quedó. Al principio les mencioné que existen los defectos de epitelio pigmentario del iris, son bien sintomáticos y estos generalmente están asociados más que a traumas, están asociados a procedimientos quirúrgicos. En el faco a veces cuando se protruye el iris o uno puede tocar un poco el iris con el faco. Y acá vemos a través de la retroiluminación que se nota el defecto, es claro. Y aquí hacemos lo mismo, ocupamos una paracentesis con nuestro Prolén 10-0 y sí, aquí pasamos la aguja en el
iris sano previo al defecto a través del estroma no transfixiante, y luego en el estroma distal al defecto, sacamos a través de la córnea, y después aplicamos nuestro Zipser y vemos cómo el tejido cubre este defecto puntual o focal del epitelio pigmentario, lo volvemos a repetir, y vemos cómo se va cerrando, y eso nos permite eh, eliminar o cubrir este efecto en su totalidad, y ver después con la retroiluminación que está todo cubierto y van a disminuir los síntomas. Acá tenemos otro caso, que es la pupila semimidriática atónica. Eh, Existen dos aproximaciones. Yo creo que la más correcta, aunque es la más difícil, es el sectaje pupilar. Aquí lo que se hace también con una paracentesis, se hacen 3 paracentesis en 120 grados como un triángulo, y se va pasando la aguja de Prolén alrededor del margen pupilar. Se hace en 3 partes, luego la sacamos por la segunda paracentesis para volver a introducir y seguir anudando el margen pupilar. En el otro sentido, nos vamos llevando con un microforceps para no traccionar tanto el tejido, volvemos a sacarla, volvemos a introducirla, y finalmente hacemos un Zipser al final, y regulamos la tensión de la pupila para darle el tamaño correcto, y la dejamos fija en un tamaño que permita hacer el examen y mejorar lo cosmético. Esto es otro caso donde tenemos una iridodiálisis. Podemos ver además que tiene una catarata. Siempre considerar que cuando hay iridodiálisis o defectos de la raíz del iris, hay un compromiso de la zónula y hay presencia de prolapso vítreo. Aquí el video está más editado y les voy a mostrar la reparación de la iridodiálisis, pero previo a eso se hizo una paracentesis, se tiñe con triancinolona, se hace una vitre central y se repara la catarata con un dispositivo de tensión capsular, un AMED, pero lo que les quería mostrar es que con el Prolén 10.0 hicimos 2 puntos en colchón que se sacan a través de la esclera, y se fija la raíz a su posición inicial, se saca la aguja, esto siempre es como a 2 milímetros, se hace un punto que le da la tensión, y nos fijamos que se tracciona un poco la pupila, así que con el microforceps le devolvemos su forma inicial, y luego terminamos de anudar la sutura para que quede en una posición más correcta. Luego se entierran las suturas y queda bastante bien. Ya. Bueno, como vimos, los defectos iridianos se pueden reparar en su mayoría. La aniridia traumática parcial, la iridodiálisis y la aniridiasis traumática. Hay que considerar que un defecto iridiano menor de 3 horas se va a poder reparar con técnicas de sutura. Mayor a eso, se requieren estos nuevos implantes, que son los Human Optics. Y nuestro caballito de batalla es el nudo deslizante de Zipser, que si lo logramos adquirir como nuestra alternativa, es de mucha ayuda. El cerclaje de iris da como un resultado como vieron una pupila redonda, pero también se puede hacer una sutura simple con una pupiloplastia parcial que queda de una forma de polígono, si bien no queda tan redonda, es funcional y estéticamente aceptable. Y considerar que siempre está anirias traumáticas parciales o totales, la mayoría está asociado a glaucoma secundario. La segunda parte de esta presentación es porque también necesitamos fijar dispositivos a largo plazo. Por toda esta crítica que tiene el problema en que a 10 años se degrada y se caen los lentes, los anillos, y por nuestra necesidad de fijar estos segmentos de tensión capsular, los lentes intraoculares, la prótesis iridiana, que apareció nuestro Gorotex. ¿Ya? El Gorotex no se degrada, aquí vemos que en un video lo estamos pasando a través de un segmento de AMED, es mecánicamente resistente,
es fácil de usar, viene con unas suturas, pero uno las puede aplanar si es que quiere ocupar la sutura o cortar, y es fácil de anudar, fácil de reposicionar. Les voy a hablar de tres categorías. Primero, una catarata subluxada, un lente intraocular subluxado con un anillo y una fijación de un lente afaquia. Las prótesis iridianas no las toqué en este caso, pero sí también se pueden colocar con Gorotex. En la catarata subluxada, aquí antes de echar a andar el video, vemos que está un poquito más avanzado. Ya tenemos los ganchos de IRI de cápsula, que son estos ganchos especiales MST, que llegan hasta el ecuador. Estos ganchos son mucho mejores que los ganchos de IRI porque distribuyen de otra forma la tensión. Entonces el saco está mucho más estable, llegan hasta el ecuador y permiten disminuir las complicaciones. Aquí vemos que ya no estábamos comiendo una catarata, teníamos todos los ganchos de cápsula, está el vitrio teñido por triancinolona. Luego colocamos viscoelástico dispersivo en la parte donde está la diálisis, o la subluxación, y luego reformamos el saco. Posterior a eso, hacemos una esclerotomía con 15 grados, ya bajando el saco para evitar la lesión de este. Y acá tenemos el segmento de AMED, donde le pasamos una sutura de Gorotex, que las cortamos un par de veces, para que sean más pequeñas. Introducimos el segmento de AMED. Y luego con un microforceps se introducen las dos puntas de la sutura para luego sacarlas con la esclerotomía. Una superior y la otra inferior. Y se ve cómo avanza el segmento. Lo ayudamos un poquito, a veces se rota, pero luego la otra asa. Y fijamos el dispositivo que nos va a permitir dar sustentabilidad aquí al saco. Luego retiramos los ganchos de cápsula y pusimos un lente de 3 piezas al saco. La razón por qué elegimos el lente de 3 piezas no me acuerdo, era un caso de un paciente joven hace mucho tiempo, pero no me acuerdo muy bien. Y ahí, posterior a eso, fijamos el segmento. Es muy importante enterrar siempre el nudo, porque si no va a romper la conjuntiva y se va a generar un problema, porque no es que yo pueda colocarle o hacer un arreglo con la misma conjuntiva, siempre la va a degradar. A veces, una vez se nos expuso un punto de Corotex y le tuvimos que colocar un parche de esclera en uno de los primeros casos, así que es súper importante dejar el nudo a través de la esclera, ¿no? Aquí se ve el paciente, cómo queda. Aquí hay un caso de un lente intraocular subluxado que afortunadamente tenía un anillo de tensión endocapsular, y eso nos permitió hacer la cirugía mucho más fácil. Eh, Aquí vemos que ya está el paciente con los ganchos de iris para poder ver bien dónde está el defecto, dónde está el saco, y se hace la esclerotomía. Luego con una aguja hacemos un orificio a través del cual vamos a pasar la sutura, que la agarramos con la microforceps, que mientras levantamos el complejo. Acá también lo que nos ha tocado hacer
Nos ha tocado varios casos de saco más lente, pero sin anillo endocapsular, y ahí también la podemos fijar con Gorotex a través de la áptica, pero lo que hicimos es que ocupamos la misma sutura, o sea, la misma aguja del Gorotex, la aplanamos y la sacamos a través de una cánula o a través del microforceps y resulta igual de bien. Aquí vemos que pasa la sutura a través del anillo, la sacamos en 2 puntos siempre y traccionamos. Centramos el lente, dejamos anudado y después lo hacemos en el lado contralateral, lo mismo, y podemos ver que el saco y el complejo quedan bastante centrados. Después enterramos los nudos y así queda nuestro caso. Finalmente, lo que siempre hablamos en los congresos es el implante de este lente plegable que tiene esta áptica. Esta fue la primera descripción de la técnica. Nosotros ocupamos lente micropur, ¿ya? Que aquí lo pueden ver, que está ya con una sutura Gorotex pasada. Lo que hacemos es hacer un loop, pasamos a través de la áptica y le hacemos un doble nudo en cada lado, lo que nos permite dar una buena fijación, que el nudo se puede mover, la sutura se puede mover un poco y nos permite centrar mejor y queda muy centrado y sin tilt. Aquí tenemos un caso donde ya tenemos instalado el mantenedor de cámaras, es para corregir una falla traumática. Sacamos nuestro lente ya con las suturas enhebradas, pasamos las suturas superiores, que las sacamos por la esclerotomía, 2 esclerotomías a 4 milímetros, separadas una de la otra. Y primero pasamos las superiores, las sacamos en orden. Lo más importante es el orden, para que no se vayan a cruzar y el lente no se vaya a rotar. Aquí el mismo caso ya estaban pasadas las suturas superiores o distales y con una pinza plegadora y un aburato introducimos el lente y luego tensionamos la sutura para posicionarlo con una incisión de 4 milímetros en la córnea. Aquí podemos ver que el lente queda bastante centrado. Luego anudamos la sutura de Gorotex en sentido contrarreloj, enterrando los nudos. Podemos ver que queda muy centrado y aparte se puede centrar uno traccionando un poco la sutura hacia cada lado. Así se ve, no sé si pueden ver, pero hay una línea blanca ahí que a mí no me deja marcar el cursor, entre medio de los vasos, horizontal, paralelo al limbo, así que al Gorotex después, como un gusanito. Y así se ve en el lente el asa que dejamos. Finalmente, se han tratado de hacer mejoras siempre en esta técnica, y lo último que se está haciendo es colocar este lente a través de un cartridge para ingresar por una incisión más pequeña, 2/4. Se marca una de las suturas distales, luego se introducen con el microforceps a través del cartridge, se pone el lente y esto se introduce al ojo a través de una incisión pequeña y nos da el mismo resultado. Bueno, es bueno cuando uno va a reparar o fijar lentes, tener conocimiento de varias técnicas, porque en realidad a veces unas sirven más para ciertos casos, y uno idealmente siempre tratar de hacer la que le es más cómodo. Para mí, este implante de este lente Micropur con Gorotex es la que me ha dado mejores resultados, menos sufrimiento intraoperatorio y menos complicaciones, ¿ya? Vemos claramente aquí el beneficio del uso del Gorotex en una amplia gama de técnicas de reconstrucción. Es mejor que el Prolene.
recomendamos el Prolen 9 más que el 10. Orotex no se degrada, nos da una fijación a largo plazo. Se dice que es para toda la vida, eso está por verse obviamente. Y lo bueno que tiene es que se ocupan menos agujas intraoculares y es de una fácil manipulación. Eso le quería compartir.